Gloria al Señor. Amén. Les voy a anunciar que el servicio no empieza a las 2 de la tarde. El servicio empieza a la 1 en punto de la tarde. ¿Sí, hermanos? Así que los que vienen al servicio deben estar aquí a la 1, ya en el servicio. 12:30 acostumbramos tener la oración temprano, orar, hablar con Dios, para que a la 1 en punto arranquemos y estemos en el servicio con el Señor. Amén. Vamos a tener disciplina del Señor como cristianos. Una iglesia con disciplina es una iglesia de reino. Hermano, usted al trabajo no llega tarde. Usted a la oficina de inmigración no llega tarde. Usted no llega tarde cuando ya hayan pasado lista a sus actividades en otro lado. Pero no podemos pasar por alto, porque es Dios llegar cuando quiero y a la hora que quiero. Y eso no es correcto delante del Señor. Está bien, los nuevos que vienen no saben el horario, no saben las cosas, pasamos porque es normal. Pero los que ya sabemos, hermanos, debemos estar aquí temprano para adorar a Dios con amor. Y se lo digo con amor, no se me sienta mal, porque una iglesia donde se corrige, donde se educa, donde se disciplina, ahí está el Señor. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios hizo el universo en un orden tan precioso que hasta este día no necesita reparación. Sí, hermanos, el sol y la luna salen todos los días, llega, termina el día, la luna aparece, termina la noche, el sol aparece. Miren, hermanos, vivimos en un mundo tan maravilloso, perfecto, hecho por Dios, y nosotros creo que también como hijos debemos aprender a caminar con Dios. Amén. Con Dios caminó Noé y no vio muerte. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso, poder estar en la casa del Señor. Esta tarde quiero hablarle acerca de lo que hoy casi no se pudo hacer: adoración. Amén. Hoy vamos a hablar de la doctrina de la adoración. Y preste mucha atención, porque es para todos. Antes de entrar al tema, el día sábado 18 de este mes tenemos un retiro aquí en la congregación y es para toda la iglesia. Nadie se puede quedar fuera. Toda la iglesia debe estar aquí y todos los invitados que usted traiga estarán con nosotros de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un retiro con un almuerzo, el costo $20. Y para todos conocen a mi hermano Manuel y ahora mi hermana Vanessa nos ayuda. Ellos nos van a ayudar a tomar el dinero suyo para su almuerzo. Quiero asegurarme que usted pague su almuerzo, porque el retiro es gratis. Solo el almuerzo lo va a costar a usted. Amén. Nosotros vamos a darle un buen almuerzo, un buen refrigerio, para que usted pueda estar tranquilo aquí con el Señor. Amén. Por eso le va a costar $20, porque hay que pagar al que cocina, al que trae el delivery, y luego aquí se va a atender con mucho amor. Amén. No deben faltar, y ese servicio va a estar bien bueno. Viene el pastor Noé de Guatemala a traernos el taller que nos va a hacer de mucha bendición. Una iglesia con propósito y sanidad y liberación. Amén. Eso va a traer muy bueno. Vamos a la Biblia y vamos a aprender lo que es el tema, la verdadera adoración. Estamos con la doctrina de la adoración, pero hoy entramos a ver lo que es una verdadera adoración. Amén. Mucha gente piensa que solo los músicos y los que cantan aquí al frente deben adorar. Otros piensan que no son llamados a adorar o que no pueden adorar. Y hay una teoría y hay un principio muy feo que se ha metido en la sociedad y dentro de la iglesia, que muchos no nacieron para adorar. Y la Biblia dice: todo lo que respira, o sea que yo puedo adorar a Dios. Amén, hermanos. Ahora, hay gente que no va a usar un púlpito, pero va a adorar a Dios. Hay gente que no va a tocar un instrumento, pero eso no significa que no está adorando a Dios. Hay gente que son de púlpito, hay gente que son de tarima, ¿no? Pero no significa que solo ellos pueden adorar a Dios. Y hay un segundo término. Si la Biblia dice que todos podemos adorar a Dios y debemos adorar a Dios, hay un mal concepto dentro de la teoría de que si tú cantas fuerte, mejor es que tú no cantes. Si cantas delgado, mejor que no cantes. O tú no naciste para cantar. Sencillamente,
nosotros debemos educar nuestra voz con alguien que sabe, que nos ayuda para poder avanzar y perfeccionar la alabanza en el nombre del Señor. Amén. Pero todos podemos adorar a Dios. ¿Estamos? Se diga al que está al lado, tú puedes adorar a Dios. Todos podemos adorar a Dios. Amén. Muy importante. Vamos a ir entonces a ver los principios de adoración. La adoración es cuando en medio de las pruebas y circunstancias difíciles en la vida, los seguidores adoran en espíritu y en verdad. Todos nosotros, sin importar la circunstancia, podemos adorar a Dios. La adoración es una rendición total a Dios en obediencia. Quiero llevarle a Génesis capítulo 22, muy importante, el verso 5, ahí vamos a ver algunos versos que nos va a ayudar muchísimo para que podamos ver el 9 y el 12 de Génesis. Estamos hablando de que adoración es una rendición total a Dios en obediencia. Esa es la verdadera adoración. Obedezco a Dios, me rindo ante Él y voy a adorar a Dios por lo que Él es. Reconozco. Y la alabanza es cuando llamamos la atención de Dios y Él desciende y nos toca. Por eso en mucha adoración y alabanza Dios desciende y nos toca. Génesis capítulo 22 verso 5, hay un principio de sacrificio donde Dios le pide a un hombre llamado Abraham un verdadero sacrificio de adoración. ¿Oyó, mis hermanos? Por eso debemos entender cuáles son los términos y los principios. Y dice el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. La palabra allí es el lugar. ¿Oyó, mis hermanos? Hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué iba a hacer? Abraham llevaba a su hijo para sacrificar. Estamos viendo que Dios, una verdadera adoración, una verdadera entrega de adoradores es ofrecer lo que más tienes, que amas hacia el dador de la vida, a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a ofrecernos a Dios y ofrecer lo que nos duele, lo que nos cuesta a Dios, nuestra adoración no es correcta, no es del Espíritu y no proviene de Dios, porque yo estoy reteniendo lo que le pertenece a Dios. Dios fue el dador de la vida a Abraham, a su hijo, y Dios le pide un sacrificio de adoración, y era sacrificar a su hijo, a quien más ama. ¿Cuántos quieren adorar a Dios de verdad? Amén. No se diga que está al lado, debes dar lo que más amas. A Dios. Y Abraham amaba a su hijo como todo padre ama a su hijo, y tuvo el valor de sacrificar, de ir al lugar llamado allí, al lugar, como decir, venir nosotros a la iglesia para adorar a Dios. El verso 9, mire lo que va llevando el Espíritu de Dios a una verdadera adoración. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Dios dice, edificó allí, otra vez. El lugar allí es el lugar donde Dios ha provisto. ¿Qué edificó Abraham allí? ¿Qué se debe edificar si quieren ser adoradores de altar, adoradores de la presencia, adoradores en el Espíritu? Se debe levantar el altar de adoración. Un incienso fresco, mover del Espíritu. Allí se debe quemar todas las impurezas, todo el pecado, toda la maldad, toda la maldición, toda la iniquidad, todo el orgullo, el ego, todo lo que no proviene de Dios debe morir allí, debe ser quemado allí para que vivan la verdadera adoración a Dios. ¿Oyó, mis hermanos? Y entonces por esta situación tenemos gente que homosexuales que practican el homosexualismo porque saben tocar, quieren cantar a Dios. Lesbianas, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, no diezman, no ofrendan y quieren adorar a Dios
esa no es una adoración correcta, eso es una mala adoración y no va a traer fruto que o glorifique o honre a Dios. Los verdaderos adoradores deben levantar su altar delante del Señor para adorar en espíritu y en verdad al que está sentado en el trono. ¿Alguien dice amén esta tarde? Amén. ¿Alguien puede dar un aplauso a Jesús, el Rey de Gloria? Debemos levantar el altar. Lo que primero hizo Abraham, levantó el altar, compuso el altar, arregló todo de la mejor manera para que la ofrenda que iba a poner allí, la alabanza que iba a venir allí, el sacrificio que iba a llevar allí, iba a estar puro, iba a ser santo, iba a ser agradable a los ojos del Señor. El verso 12, mire lo que dice el verso 12. Dios, cuando hayas preparado el altar, el cielo te responde. Diga al que está al lado, cuando tu vida se convierta en un verdadero adorador, Dios hablará desde los cielos. ¿De dónde vendrá tu respuesta? ¿Quién te aprobará ese sacrificio? ¿Quién aprobará tu ministerio? ¿Quién dirá que tu adoración subió olor fragante? El mismo Dios que recibe ese sacrificio y ese altar que ha sido compuesto. El verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que tú temes ¿a quién? Número uno, los adoradores deben tener temor ¿de quién? De Dios. Una verdadera adoración sube porque has llegado a temer a Dios y sabes que Dios es santo y a Él le tienes que adorar en espíritu y en verdad. No es un canto cualquiera, no es un canto porque de un domingo quiero cantar, no, es una adoración que el Espíritu ya ha dicho lo que vas a hacer y nace de lo profundo de tu corazón y el cielo ha mandado la aprobación y dice, esta canción es la que se va a adorar en tal lugar, esta es la alabanza que va a tocar mi corazón, esto es lo que Dios manda a la tierra y eso es lo que va a producir cambios en nuestra vida. Y ahora voy al Señor a toda la diga, me voy a convertir en un verdadero adorador y voy a adorar al Padre en el nombre del Señor. Vamos, denle el aplauso fuerte al Señor. Adoramos a Rey de Reyes, fuerte la parte, no pare. Es maravilloso poder tener los principios de adoración. Pero hay muchos que piensan que porque saben hacer algo ya son adoradores. Hermanos, hay un principio para adorar a Dios. Dios no va a recibir malas ofrendas de la tierra. ¿Sabe que Nabat y Abiú ofrecieron otro fuego, otro incienso o otra ofrenda que no era la de Dios? Y Dios los achicharró, los quemó, los destruyó, porque no era lo correcto delante del Señor. Quiero decir este día que cada persona debe saber a dónde está llamado y qué Dios mandó hacer para alabar al que está sentado en el trono. ¿Oyó, mis hermanos? Porque el Padre no juega como los hombres en la tierra. El Padre tiene principios, tiene propósitos que no va a ser violado por el deseo de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. O sea, poner la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en la casa del Señor. Y dice allí, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, lo que más tenía, no lo rehusó, lo ofreció. Hermano, si tienes una sola alabanza, pero esa lo haces con el corazón y no rehusas alabar a Dios ni te avergüenza, eso es bien visto delante del Señor. Pero si sabes, aunque sea una sola nota, pero con eso eres humilde y adoras a Dios, Dios recibe olor fragante en el cielo. Hermano, pero que aunque sepas, mira la nota de la izquierda a la derecha, pero no tienes corazón para adorar a Dios, entonces tu adoración no es adoración. Dios quiere que aprendamos a adorar al que está sentado en el trono. Amén. Tengo una historia que debe de buscar usted, un poco de historia para mostrarle. Dice que en los años 1820 nació una mujer llamada Fanny Crosby. Esta mujer se enfermó con una infección en los ojos y el doctor no estaba
Los padres llamaron a una persona que puso un momento caliente en los ojos y dejó totalmente ciega para el resto de su vida. Pero esta mujer no se quedó allí llorando, lamentando, no se quedó allí diciendo, mira el mal que me hicieron, como haría cualquier otro cristiano. Esta mujer a los 15 años se inscribió en el instituto en Nueva York, donde estudió y estuvo por 7 años allí y aprendió a tocar, oiga, guitarra, piano, a cantar, y llegó a ser, oiga, una maestra de música, conferencista. Y ella nunca se rindió por la condición, siempre adoró a Dios. Y dice la historia que esta mujer escribió 8,000 himnos cristianos durante toda su vida, los cuales se cantan hasta este día, como la canción A Dios sea la gloria. ¿Cuántos han oído eso? A Dios sea la gloria. Era una mujer que no veía. Era una mujer que nunca vio como nosotros. ¿Y cómo vio la gloria de Dios? A través del mover del Espíritu Santo. Oyó, mis hermanos, pero esta mujer, si lee más la historia, dice, cuando los médicos, cuando los periodistas le entrevistaban en aquella época, y ella, usted quisiera volver a ver, ella determinó y dice que dijo, nunca quiero regresar a ver, porque el día que yo recobre mis ojos, dejaré de alabar a Dios y veré este mundo. Hermano, muchos están contaminados por lo que vemos y no podemos adorar a Dios. Nosotros debemos volver a adorar a Dios, volver a los principios del reino de Dios. Durante toda su vida eran tantos los himnos, dice, de adoración y de alabanza, que hasta este día todas las iglesias bautistas del sur, la del norte, la donde fuera, tomaron sus himnos y lo tienen escritos en sus libros para cantar en todas las partes donde vayan. La iglesia bautista hizo uno de sus libros y los tienen para todos los días, los himnarios. Cuando usted entra, vamos a ver, el cántico 148, ¿no? La vieja nota de antes. Entonces fue esta mujer que introdujo todo esto para la historia de la iglesia, pero fue una mujer que nunca vio nada de lo que nosotros vemos. Por eso, mis amados hermanos, un verdadero adorador entonces quiere decir es aquel que adora desde lo más profundo de su corazón y adora al Padre, aunque lo vea en espíritu y en verdad. Dame un aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, adoración entonces es entregarse a Dios. Diga al que está al lado, adoración es entregarse a Dios. Y lo más valioso que tenemos, ya que Dios no comparte su gloria con nadie. Él te va a pedir lo que más a ti te gusta en tu vida para que Él pueda glorificarse. Esto es adoración, como Dios pidió a Abraham, su único hijo, al que más amaba, y Él se glorificó diciendo, Abraham, tú temes, ahora sé que temes a Dios y que no has rehusado a tu hijo, ahora tú serás el padre de multitudes y de los lomos tuyos reyes saldrán por la tierra por cuanto no has rehusado. Eso es adoración, dar a todo a Dios con todo nuestro corazón y el espíritu y en verdad. Amén. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántos quieren adorar a Dios después de entender un principio? Amén. Vamos a ir entonces a buscar Juan 4:22. ¿Qué está pasando con la sociedad? Una mala interpretación de la adoración llevó a la gente entonces a poner en CD, en DVD, y poner en esto y en el otro, y ahora la gente lo que busca no es a muchos, casi muchos no adoran a Dios, y por eso tenemos precio de predicadores, precio de adoradores para ir a las iglesias a adorar a Dios, hermanos. Si no me mandas el pasaje, no me mandas, óigame, el precio de 4,000, 5,000, el pasaje y el hotel, no van a adorar a Dios. Y eso es un pecado dentro de la iglesia, querer tomar el don de Dios y ponerlo un precio. Hermanos, nosotros estamos aquí para adorar a Dios porque Él ha sido bueno. ¿Cuántos deben decir a Dios? Dios ha sido bueno y lo voy a adorar como Él se merece en espíritu y en verdad. Ahora Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se da cuenta? Gente que adora al perro, que adora al gato, que adora al chivo, que adora a la mujer, que adora, oiga, al pastor, pero menos a Dios.
Hay gente que adora cualquier cosa. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Debemos saber cómo adorar a Dios o no. Debemos saber los principios. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Ahora, Dios le dio los pactos, las promesas, los mandamientos, los estatutos a Israel. Israel sabía cómo adorar a Dios. Israel sabía los mandamientos y los principios, pero ellos se desviaron de la verdadera adoración. Se desviaron de la verdadera palabra y llegaron a poner más mandamientos que cualquiera. Dios da 10 mandamientos y ellos crean 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su propia doctrina, su propia adoración, y no adoraron a Dios como Dios quería que adorase. Por eso, mis amados hermanos, cuando David entiende que el arca de Jehová está lejos con los filisteos, de una mala forma de traer, mire la forma que David estaba trayendo el arca. Estaba trayendo en unos bueyes, en unas vacas, uncido y en un carruaje para traer la presencia de Dios. Usa camino a la casa que estaba trayendo, mete la mano pensando que el arca se va a caer y es muerto inmediatamente, porque no era la manera de adorar ni de traer la presencia de Dios en aquel entonces. La manera de traer la presencia de Dios, el arca de pacto, la verdadera adoración y los sacerdotes, era que el arca debía de ir en los hombros de los sacerdotes. ¿Dónde está la presencia de Dios? En los hombres y las mujeres que quieren adorar a Dios desde un altar al que está sentado en el trono, porque sobre ellos está la gloria de Dios. Sobre los que adoran al Padre. Entonces después David descubre el libro de la ley y de los pactos y la promesa y empieza a orar a Dios, y Dios le da la sabiduría y lleva a los sacerdotes y trae, pero a causa, mire, antes de eso, a causa de que el arca se quedó fuera de Israel, estaba en la casa de Obed-Edom, y dice que Dios en 3 meses, cuando una persona, mire cómo Dios prospera cuando estamos en lo correcto, en 3 meses este hombre fue próspero. Porque dice la historia, en historia bíblica, los historiadores dicen que Obed-Edom puso a sus hijos en reverencia, se humillaron y adoraron a Dios allí, y Dios vio tanta la humildad, tanto la entrega, la forma de adoración, y bendijo. En 3 meses el hombre estaba próspero por la presencia del Señor. Sería que está dado, la presencia de Dios te prospera y la verdadera adoración te libera. En el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Amén. Usted está llamando a Dios, está llamando a la prosperidad, usted está llamando a la adoración, usted está llamando a la libertad, porque debemos adorar a Dios en espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres en el nombre del Señor? Entonces debemos aprender a adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Ahora, Habacuc vivió en una época de tribulación, en una época de turbulencia económica, política y social, en un medio de una falsa adoración, y profetizó durante el reinado de Josías, quien instituyó reformas espirituales en la tierra de Judá, destruyendo así muchas de las prácticas idólatras de su padre Amón y su abuelo Manasés. Vamos a ir a Habacuc capítulo 3, verso 17. Esto es lo que dice la Biblia acerca de lo que puede pasar, y mucha gente deja de adorar a Dios por la circunstancia, por la situación en la que aparece estar pasando. Pero déjame decirte, no es la circunstancia ni la condición. La adoración debe estar impregnada en tu espíritu y en tu corazón, para que en medio de la circunstancia puedas levantar las manos al cielo y puedas adorar al que está sentado en el trono, al todopoderoso Dios. El capítulo 3, verso 17, Habacuc vio todo el desastre que había, y había de falsa adoración, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué más dice el 18? Con todo,
¿qué iba a hacer él? Con todo yo me alegraré en Jehová. Y 2 dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Diga, adoración no depende de la condición, sino de un estilo de vida. Hello. ¿Cuántos van a adorar a Dios en la circunstancia más terrible de la vida? Entonces diga al que está al lado, cuando pases por problemas debes adorar a Dios. Cuando pases por dificultades debes adorar a Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Dice, cuando halles en diversas pruebas, seas hallado en alabanza, en gloria y en honra, para exaltar al que está sentado en el trono. Yo te voy a decir este día, la hora negra quizás no te ha llegado, el día de la prueba no ha venido, pero cuando llegue la prueba, lo primero que vas a hacer después de este día es alabar al que está sentado en el trono. Porque Pablo y Silas no se quedaron encadenados allí. Pablo y Silas a medianoche cantaron himnos al Señor y adoraron al que está sentado en el trono. Y vino del cielo que estruendo y rompió las cadenas y fueron liberados en el nombre del Señor. La circunstancia no determina el propósito. Aleluya, dale el aplauso. Gloria a tu nombre, Jesús. Maravilloso. No se diga que está al lado, aunque no veas nada, aunque no veas lluvia, aunque no veas sol, aunque no veas día, aunque no veas noche, aunque nada parezca conforme a lo que has pensado, Jehová está obrando. Tu trabajo es adorar al que está sentado. Es una verdadera adoración del Padre. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adorarán a Dios después de este día en el nombre del Señor? Enseñanza, no importa lo que pueda venir a nuestra vida, debemos conservar el gozo del Señor, ya que nuestra fortaleza, dice, en nuestros problemas, en nuestra economía, en nuestra política, en lo social, debemos adorar a Dios sin importar lo que pase. Amén, hermanos. Debemos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, vayamos allí a Hechos, capítulo 16, verso 23. Hechos. Vamos a ver una historia de 2 hombres que fueron muy maltratados por la sociedad injustamente en aquel entonces. Y estos hombres no se quedaron allí a llorar, no se quedaron allí a sufrir. Aunque el sufrimiento haya sido grave, estos hicieron algo que nos llevó a la victoria para todos nosotros hasta este día. Miren, después de haberlos azotado mucho, miren, viene la prueba, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vamos, hasta el verso 26. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, ¿a qué hora, hermanos? Orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían estos? ¿A quién, hermanos? A Dios. Y los presos los oían. Ahí viene el poder de la adoración. Cuando estamos en circunstancias, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas. ¿Cuántas puertas se abren cuando adoramos a Dios? Diga al que está al lado, si tienes una puerta cerrada es porque no sabes adorar a Dios. La gente que sabe adorar a Dios, Dios abre todas las puertas. Miren, hermanos, estos estaban encarcelados, estos estaban allí, oiga, castigados, habían azotado, estaban heridos sin ser curados. Allí quizá la fiebre poderosa que le habrá pegado. Pero hermanos, estos hombres hicieron algo que debemos aprender en este día. Adoraron, cantaron, oraron y alabaron al Señor a medianoche. Y Dios abrió todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron en el nombre del Señor. Entonces quiero que vea que la adoración verdadera de un verdadero adorador rompe cadenas y abre puertas en el nombre del Señor. En el nombre del Señor hoy declaro que toda puerta que estaba cerrada se abre, que toda cadena que te ataba hoy se rompe en el nombre del Señor. Levanta tu mano, recibe esta palabra, diga: desde hoy declaro que toda cadena que estaba sobre mí, cadenas de esclavitud, cadenas de deuda, cadenas que estaban deteniendo, ahora se rompen en el nombre del Señor. Y toda puerta que estaba cerrada ahora se abre. Se abre, diga, se abre en el nombre del Señor. Y déle el aplauso y abre esa puerta. Te dejo con la
tuvieron el poder de la adoración y las puertas se abrieron. Entonces, si queremos que una puerta se abra, el principio más sabio de un creyente es orar y adorar al Dios vivo y verdadero. Y Él a su debido tiempo romperá toda cadena que el diablo ha puesto y quitará toda puerta que estaba deteniendo. Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuánto dice Dios es bueno? Amén. Salmo 95, 1 al 6. Podemos observar muy interesante la palabra del Señor. El Salmo 95, verso 1. Allí invita a Dios a través del salmista a adorar a Dios en su magnificencia. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mire la invitación que hace ya. Sabes que Dios abre puertas, sabes que Dios te liberó, te ayudó, sabes que Dios ha hecho y ha roto las cadenas. Ahora dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia. ¿Con qué va a llegar, hermanos? Con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Verso 6: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. De la manera más hermosa para entender es cuando adoración es arrodillarse, postrarse delante de Dios. Hay hermanos que no se arrodillan delante del Señor. Aleluya. Pero te voy a decir, hermano, que en la Biblia está escrito que toda rodilla se doblará delante del Señor. Amén. Es mejor doblarlo ahora, es mejor humillarnos ahora por una verdadera adoración para que Dios Todopoderoso sea exaltado. Satanás anda buscando gente que se postre delante de él. En el desierto, Satanás buscó de Jesús que se postrara y dijo: todos los reinos del mundo que tú logras ver me ha sido entregado a mí y yo doy al quien yo quiero, le dijo Satanás. Pero hay algo que quiero que hagas, dijo a Jesús: sí, postrado mi adorar. Entonces, mis amados hermanos, un principio fundamental de una verdadera adoración es tener la dirección correcta, concreta de Dios, y cada vez que vamos a orar o adorar, la mejor manera es postrarnos delante de Dios, el que está sentado en el trono. Amén. Y por la fe sé que Dios está delante de mí y estoy adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos saben que al orar y al adorar está Dios ahí presente? Amén. Amados hermanos, dice que nosotros fuimos trasladados al reino de luz y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nuestra posición es de gobierno y de autoridad. Como tales debemos ser verdaderos adoradores y debemos tener una actitud correcta dentro de la iglesia, dentro del propósito del gobierno del reino de Dios. Usted no debe ser simplemente una persona, un miembro de la iglesia. Dios no nos salvó para ocupar un banco, Dios salvó para adorar a Él en espíritu y en verdad y manifestar su gloria a los principados y potestades y demostrarle que Dios es el Todopoderoso y usted tiene autoridad en este mundo. Dios te salvó para que representes a Jesucristo aquí en la tierra. Amén, hermanos. No eres un representante, embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, Pablo y Silas se negaron a aceptar la condición en la que estaban y decidieron adorar a Dios. A pesar de estar encadenados, a pesar de tener el cetro y estar azotados, no les importó el dolor ni la injusticia. Ellos determinaron que dejarían un legado en aquella cárcel, y era que todo el mundo supiera que a medianoche ellos estaban adorando a Dios. Dejaron un legado universal. ¿Qué vamos a dejar nosotros si no aprendemos a adorar a Dios? Si no aprendemos a servir a Dios. Y creo que Dios nos quiere enseñar esta tarde. Ahora vayamos a Juan 4, 23 y 24, donde Dios le dice a la mujer samaritana, ya entrando en el texto original de la adoración, en este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Dios le dijo a ellos: ustedes adoran lo que no saben.
pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y Jesús sabía que Él debía adorar al Padre mientras estaba en la tierra y honrar al Padre y obedecer al Padre. Y Él hizo todo lo que Dios mandó hacer el Padre aquí en la tierra. El verso 23 dice: mas la hora viene. Aquí está, hermanos. La hora debe llegar en nuestra vida y debemos aprender esto. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, o sea que hay falsos adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo van a adorar estos? Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. La necesidad correcta, concreta del cielo es que los que van a adorar también estén en el espíritu de Dios. Y estos se unen a adorar al Padre, que es espíritu, y una adoración de espíritu a espíritu se mueve la gloria de Dios. Allí está la verdadera esencia del adorador que adora al Padre. Estos no son cantantes, estos no buscan plataforma ni aplausos, estos son movidos por el Espíritu de Dios a adorar al Padre, porque el Espíritu adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Alguien entendió lo que es adoración y lo que es adorar a Dios? Denle fuerte el aplauso al Rey y adore con sus palmas ahora. Adora a Dios. Eso es adoración, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, muy importante, no solo queda allí el Salmo 107, el verso 15 y 16, dice: ¿por qué ahora la iglesia, los creyentes deben adorar a Dios? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos exaltar a Dios? Hermanos, no necesitamos muchas veces que suene un instrumento para adorar a Dios. Necesitamos tener una actitud correcta de adorar a Dios. Porque Pablo y Silas no tenían músico al lado. ¿Oyó, mis hermanos? No tenían allí un púlpito, no tenían un micrófono, no tenían nada. Pablo y Silas estaban encarcelados, amarrados, pero ¿saben lo que no estaba en ellos amarrado? Era la libertad en el espíritu, y como ellos tenían al Señor, empezaron a adorar en espíritu y en verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios los liberó, los sacó de la cárcel, y fue grande la gloria de Dios. Hermanos, aunque puedas estar pasando por el camino que pase, por la duda que pase, y si levantas la adoración en espíritu y en verdad, Dios romperá cadenas en el nombre del Señor. Ahora el Salmo 107, 15 dice: mire, alaben la misericordia de Jehová, hablando de las naciones y los pueblos, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entre nosotros debemos organizar una verdadera adoración al Dios vivo y verdadero,